statue colossali alte molti metri per raffigurare appunto questo Arminio. Qualche volta, come dicevo, va male, come le cose di Arminio, tante altre volte va bene, da un certo Arminio, del quale poi la storiografia tedesca nell'epoca dei nazionalismi nell'Ottocento ha fatto un eroe. E comunque Arminio a un certo punto fa una scelta politica. Certo Arminio, del quale poi la storiografia tedesca nell'epoca dei nazionalismi nell'Ottocento ha fatto un eroe. Ai tempi del Kaiser costruivano anche delle statue colossali alte molti metri per raffigurare appunto questo Arminio. E comunque Arminio a un certo punto fa una scelta politica. Qualche volta, come dicevo, va male, come le cose di Arminio, tante altre volte va bene. E comunque Arminio a un certo punto fa una scelta politica. Qualche volta, come dicevo, va male, come le cose di Arminio, tante altre volte va bene. Ai tempi del Kaiser costruivano anche delle statue colossali alte molti metri per raffigurare appunto questo Arminio. E da un certo Arminio, del quale poi la storiografia tedesca nell'epoca dei nazionalismi nell'Ottocento ha fatto un eroe. E da un certo Arminio, del quale poi la storiografia tedesca nell'epoca dei nazionalismi nell'Ottocento. Ai tempi del Kaiser costruivano anche delle statue colossali alte molti metri per raffigurare appunto questo Arminio. E comunque Arminio a un certo punto fa una scelta politica. Qualche volta, come dicevo, va male, come le cose di Arminio.
Tranquilo. Yo sé que soy un poco bruta, me voy a calmar un poco. Pero es verdad. La verdad está escrita. En ningún momento, bueno, nos vamos a someter a los tiempos. No, los tiempos se tienen que someter al reino de Dios. Los tiempos se tienen, porque Dios nos ha llamado a gobernar. Luego se cumplió cuando el Señor dice, yo me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo y Él dirá todo lo que necesitáis saber. Dios te ha llamado a gobernar en tu casa, en tu trabajo, a hacer algo para Él. Yo vivo por gracia, pero el Señor Jesús lo hizo en aquel tiempo. Él dijo, el tiempo ha llegado, se ha cumplido. Dios que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volverá a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.
Hechos, capítulo 19. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión. Y aún
se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Dynamis Radio. Hechos, capítulo 20. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Visita de despedida de Pablo en Troas. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entraron en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantaron hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hechos, capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo. Así ataron los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que... Pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo, de Efeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡Fuera! Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio
que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Finamis Radio. Hechos, capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: entonces, Impara lo spagnolo. Spagnolo per studenti di livello intermedio. Frasi e parole di livello intermedio pronunciate in italiano e spagnolo. Vorresti ricevere un audiolibro o un ebook gratuito? Clicca sul link qui sotto o sul pulsante I all'inizio del video per avere maggiori informazioni. Scrivi nei commenti come possiamo migliorare il video o quale lingua vorresti che usassimo nel prossimo. Ricordati di mettere mi piace e iscriverti per ricevere altri video come questo. Che il loro prodotto sia più piccolo. Buon rientro a casa. Che oggetti che sono. En un buen viaje de regreso a casa. Quindi gli oggetti sono piccoli. Puoi confermare la data? ¿Puedes confirmar la fecha? Oggetti grandi, se il prodotto. Questa è mia moglie. Sono tali da. Ella es mi mujer. Quindi la costante di A che ora arrivano? Scritto dal dottor ¿A qué hora llega? suo libricino crea una Per chi differenza lavora? evidente tra oggetti grandi e piccoli e ¿Para quién trabaja? cosa costante H. E quindi Penso che abbia un buon sapore. e questo è il motivo per cui Creo que sabe bien. pur avendo forze Qualcuno lo fa per il me. sistema solare verso il sistema Alguien hace eso por mí. il comportamento è completamente diverso perché uno In è 10 legato giorni. all'altro da dimensioni che sono determinate En 10 días. in primo piano Cosa c'è nella borsa? quindi non solo se viene fuori ¿Qué hay en la bolsa? dice anche cosa dovremmo Ha delle monete? passare alla seconda al di sotto. Allora questo ¿Tiene ci monedas? porta a questo concetto di determinazione dei concetti Sono estremi molto che motivato. che abbiamo discutere perduto con voi perché mi sembrano fondamentali. Estoy muy motivado. perché La ringrazio. Questo principio di indeterminazione Gracias. un paio di settimane ci determina Io non ho la in maniera coscienza fondamentale sporca. la possibilità di osservazione fisica dei No fenomeni. tengo cargo de conciencia. Introduce quindi indeterminazioni Da che sostanziali giorno? sul comportamento della materia, ad esempio Desde nel che caso dia? dell'atomo. ci siamo noi che Interessante. Il fatto che esista Eso es quindi interesante. questa copertura, questa Sto riassettando la mia stanza. protezione, questa caratteristica che viene dalla Estoy recogiendo mi habitación. quantistica del principio di determinazione fa sì Amo che i suoi occhi. esistono dei fenomeni Me encantan sus ojos. non sono osservabili. Fa Questo davvero potrebbe essere un caldo. fatto contingente, ma non sono neanche Hace concepibili mucho in linea calor. di principio, in quanto sono Dove vive? dall'indeterminazione quantica. Questo concetto Dove è vive? fondamentale. La meccanica quantistica Sono ci permette esausto. soltanto di non vedere le cose perché non le abbiamo misurate bene. Estoy Non agotado. permette di vedere le cose perché queste cose che Scade sono domani. non protette dalla meccanica quantistica Caduca mañana. sono non Ah, concepibili in principio, cioè non esistono, punto e basta. ¿Tiene hijos? Questo vuol dire che Ho non paura esiste, per la nel sua senso classico, incolumità. non esiste a priori il fenomeno di Rutherford Temo por associato su alla salud. stabilizzazione e all'aperta e Chi sta continua parlando? alla radiazione, perché questo per avvenire dovrebbe essere ¿Quién in está contraddizione hablando? col principio di determinazione. Abbiamo avuto Quindi il un modello buon di Rutherford non è inizio. applicabile e non si può parlare Tuvimos in maniera un buen precisa di comienzo. orbita, nello stesso modo in cui si parla di orbita del caso. Il giorno del seguente. e della Terra. non avremmo potuto El día In siguiente. realtà abbiamo una situazione completamente diversa. In bocca al I livelli lupo. atomici sono invece, grazie ai dettagli della meccanica Buena quantistica, suerte. una serie discreta di livelli energetici ben Attento. determinati.
tra i quali avvenga la transizione Cuidado. carnica, quindi tutto un sistema nuovo. In particolare Tornerò lo stadio più della tardi. dell'atomo è stabile con un preciso valore energetico. Volveré más tarde. Non abbiamo Tutto figli. questo ci permette di arrivare No tenemos a hijos. una situazione Come in cui, ti chiami? accanto ai fenomeni ¿Cómo te llamas? che noi vediamo, esistono Volevo vivere all'estero. che sono, come dire, Quería vivir en el extranjero. principi di determinazione dell'energia Abbiamo un sacco di tempo. simultaneamente e che si aggiungono ai problemi Tenemos un montón de tiempo. e rappresentano quindi Hai una dei nuova cavi situazione, di una nuova famiglia avviamento? di cose che fanno parte della meccanica quantistica. ¿Tienes algún cable de arranque? Classica. Quindi la meccanica quantistica Dove sei andato a soluzione scuola? del principio di determinazione non ¿A dónde produce fuiste una al colegio? limitazione, una perdita di conoscenze, anzi Studi inglese? che fa espandere e aumentare ¿Estudias inglés? le possibilità, perché grazie Quanto è alle grave? quantistiche, cose che non erano permesse nella meccanica classica, ¿Qué tan grave es? possibili dalla meccanica quantistica. Cosa hai detto? 11:20, io devo finire a mezzogiorno, quindi vorrei ¿Qué has dicho? rapidamente alcuni di questi concetti. Vorresti del vino? Le pagine 4, 5, 6 che voi troverete ¿Quieres algo de vino? ve le potete poi studiare nello Sei scritto, arrivato? però voglio introdurre qualche concetto. ¿Has llegado? Rapidissimamente qualche concetto Attenti al cane. di illustrare queste cose. Ten cuidado con el perro. E a questo proposito Ha una bella macchina. dire che Tiene un la buen coche. meccanica quantistica, Cosa hai studiato? ad esempio, di risolvere ¿Qué has estudiado? annoso problema Sono che è ambizioso. l'esistenza delle forze a distanza. Soy ambicioso. Parliamone brevemente. Questo non Noi sappiamo funziona. che le forze gravitazionali sono caratterizzate Esto da una no forza funciona. che attraversando lo spazio È celeste stato un del caso. Sole Fue una la coincidencia. Terra con una forza gravitazionale. Che c'è che non va? 149 milioni di chilometri. Come fa Che succede? a sapere che la Terra si trova in una certa Canto posizione in un piuttosto che coro. come può questa Canto in un azione coro. a distanza avvenire nello spazio vuoto? È tempo di riflettere. Questa è una domanda che Es hora de negli anni hanno reflexionar. preoccupato gli scienziati. L'ultimo grido È troppo della tardi. meccanica quantistica era il cosiddetto concetto Es demasiado si tarde. diceva lo spazio non è vuoto, è riempito da una cosa Non l'ho mai fatto prima. è difficilmente descrivibile, che si chiama l'etere. Nunca he hecho eso antes. E questo etere Sono di buon umore. la presenza di una forza Estoy de buen humor. Suoni qualche è strumento? vero il caso elettrico. Prendiamo ¿Tocas due algún cariche, instrumento? Una carica 1, una carica 2. Le mettiamo Sono a certa una distanza tra di loro. casalinga. Queste due cariche si attraggono. Si attraggono, Soy si ama de sentono, casa. reagiscono quando io muovo una carica. Dovrei nel andarmene. vuoto. Eppure Debería irme. Eppure stiamo parlando di una Qual è il nome della strada? Le due cariche sono lontane una dall'altra. Come fanno a ¿En qué sapere calle está? come fare le cose una dall'altra? Qual è il La meccanismo mia di macchina trasmissione non della si forza avvia. tra due cariche, che essa sia repulsiva? Mi coche no arranca. Del segno, delle particelle. Amo il cinema. Oggi abbiamo trovato Me encanta el la cine. soluzione di questo problema e la Stai soluzione oggi bene? è perfettamente cristallina e trasparente ¿Estás bien? ed è quasi banale. Non La fumo. risposta è le No due fumo. forze elettriche che si attraggono Cosa fai si stasera? attraggono l'una l'altra perché ci sono, ¿Qué haces esta la frase noche? che ve la spiego, dei quadri virtuali Il libro è sopra il tavolo. continuamente trasferiti tra le due particelle. El libro está encima de la mesa. Quanti virtuali che non sono Quali sono le invisibili possibilità? perché poi dal principio di determinazione fanno ¿Cuáles son las probabilidades? Allora, cosa vuol dire? Non mollare mai. Ricordatevi, il principio di determinazione ci dice che la differenza del Nunca tempo te rindas. moltiplicato un tempo delta t Scendo qui. è protetta dal principio di determinazione. Me se bajo questo aquí. prodotto, l'azione di Planck è meno 10 Posso alla 4. acquistare un biglietto sul bus? Quindi
esistono a una distanza ¿Puedo infinita comprar un billete en el un numero autobús? grandissimo di fotoni Ben fatto. che sono sotto la copertura del Bien principio di hecho. determinazione, perché delta è moltiplicato per Hanno esagerato. e quindi il delta T è sempre Lo un tempo exageraron. di viaggio dalle due cariche. Domani dovrebbe Un piovere. certo valore, che sia Se supone que lloverá mañana. così piccolo che non è visibile, Temo non arriverà, il perché peggio. il principio di determinazione non ci permette di Me temo lo peor. Questo vuol dire che grazie alla meccanica In 2 quantistica, mesi. in più ai fotoni reali, En 2 alla luce che meses. io vedo con voi, che voi vedete Cosa dovrei indossare? reali, esiste tutta una serie di fotoni ¿Qué debería ponerme? che vengono e vanno in Gli tempi dirò che hai chiamato. tali che delta T moltiplicato per delta S è più piccolo di H tagliato. Le diré Quindi que esistono, llamaste. viaggiano, si muovono, però non sono rivelabili. Chi guida non sono stasera? osservabili separatamente attraverso la ¿Quién meccanica conduce esta noche? quindi attraverso i fenomeni reali Lavoro di cambio di in cariche un elettriche negozio. che tra due oggetti esistono tutta una Trabajo serie en di una fenomeni tienda. virtuali in cui i cosiddetti fotoni Abbiamo 2 virtuali maschi. che sono fotoni che hanno caratteristiche tali da Tenemos non 2 essere hijos. esprimibili attraverso la Quella meccanica, cosa osservabili grazie alla meccanica, che non sono osservabili nel senso della Eso huele mal. Ciononostante Sono sconvolto. e sono questi fotoni Estoy virtuali, molesto. questo flusso di fotoni Non virtuali, voglio nel caso della luce, o di gravitoni virtuali nel caso delle No forze quiero que... gravitazionali che continuamente si Come scambiano si nello chiama? spazio vuoto, che trasmettono questi oggetti. ¿Cómo se llama? Ripeto, protetti dalla meccanica quantistica. Perché stai piangendo? Allora cerchiamo di spiegarlo in termini molto semplici. Se io ¿Por qué prendo estás due llorando? barche, Ci vediamo lì. e io queste due barche Te le veo voglio allí. allontanare una dall'altra. Io posso Lui immaginare una è situazione in molto cui prendo maturo. i sassi da una barca e li butto sull'altra. Es muy L'altra maduro. barca riceve il sasso rinculo e la barca si Quando allontana. vorresti Quindi viaggiare? due barche che viaggiano una accanto all'altra. ¿Cuándo te se gustaría si aggiunge viajar? una grande quantità di sassi, si Quanto separerebbero. tempo ci vuole in Ora, auto? ¿Cuánto tiempo se tarda en in coche? caso della meccanica quantistica nelle situazioni in cui Mi questi sassi spiace sono averti fatto visibili, sono sotto la aspettare. copertura della meccanica quantistica. Lamento Singoli haberte sassi hecho non li esperar. vediamo, le due barche ideali Hai un grande sorriso. Ciò nonostante, l'effetto risultante Tienes una gran sonrisa. Non dirlo vediamo la forza neanche. tra due cariche come un effetto a distanza, Ni lo essenzialmente menciones. perché questi sassi virtuali Mandami non sono un'email. percettibili, quindi non vedendo i sassi, ma vedendo il risultato dei Envíame sassi, un cioè la correo potenza electrónico. in grado di determinare che Domani. sia un Mañana. l'azione a distanza delle cariche Sono in non è niente sovrappeso. altro che Tengo sobrepeso. dovuto a questi fotoni virtuali. Il tempo Forza è elettromagnetica non è altro che un orribile. insieme di fotoni virtuali continuamente El scambiati. tiempo es Il horrible. problema dell'azione a distanza Non viene superato importa. brillantemente grazie alla No meccanica importa. quantistica. Oggi Non noi ho sappiamo ancora tutte le grandi pranzato. forze responsabili Aún no he comido. Adesso discuteremo l'ultimo punto, sarà le forze elementari. Vuoi dello Che tutte queste quattro zucchero? forze hanno tutte la caratteristica di essere forze ¿Lo tomas con che azúcar? sono mediate da Lo sanno da tutti. quanti, fotoni, gravitoni, eccetera, tutti virtuali. Todo el che la mundo lo qualità sabe. della meccanica quantistica, quella È rappresentata complicato. dal libro di Fermi, non solo Es complicado. di determinare i nuclei Ho atomici, bisogno i di un le dottore. transizioni dell'atomo di idrogeno, tutto quello che volete. Necesito un médico. Perché Abbiamo molto in comune. o due pianeti, la Terra Tenemos mucho en común. interagiscono tra di loro Forse. facendo qualche cosa che apparentemente sembra una Quizás. distanza, ma in realtà non è niente altro che Lei un'applicazione è della molto meccanica quantistica. energica. Le forze Tiene mucha energía. dei risultati macroscopici Il mio bagaglio è andato perso. meccanica quantistica. Se me ha perdido el Quindi equipaje. abbiamo parlato Hai dei degli quarks, animali? dei cloni, abbiamo parlato dei quarks, abbiamo parlato dei ¿Tienes fotoni, abbiamo parlato mascotas? degli oggetti che sono Grazie utilizzati per per l'aiuto. costruire la nostra materia.
Gracias por tu ayuda. Forze sono quelle cose che permettono In 10 minuti. particelle elementari questi mattoni elementari. En 10 minutos. Come voi sapete, La prossima settimana. portatrici La próxima semana. Lui è un americano. Il governo menziono Es americano. tanto per illustrarvi È spuntato il sole. la prima forza, la più debole, El sol ha salido. questa forza è universale. Lavoro In altri moltissimo. termini, ogni particella risente della forza di Trabajo mucho. secondo la sua massa o energia. Fai come se fossi a casa tua. E di gran lunga la più debole tra le quattro Estás forze. como en tu casa. E se è così debole, C'è qualcosa che posso fare per aiutare? che possiede ¿Puedo hacer algo para capacità ayudar? di agire su grandi Ho distanze, dimenticato la di password. manifestarsi sempre sotto forma di un'attrazione. He olvidado la contraseña. Ciò significa che le debolissime forze gravitazionali Questa che si è esercitano una tra le zona singole particelle sicura? di corpi di grande massa, come la Terra e il Sole, ¿Es esta una zona fino a segura? produrre una forza significativa. Non ne ho Altre voglia. forze o hanno un breve raggio di azione o sono Me da relativamente pereza. repulsive che così tendono a cancellarsi. Lei verrà con me domani. Nel mondo proprio della meccanica Ella va conmigo mañana. di considerare il campo gravitazionale, Tornerà tra si dice 20 che la minuti. forza che si esercita tra due particelle di materia Estará de vuelta en 20 minutos. trasportata da una terza Ho vissuto in Canada per 6 mesi. Viví en Canadá durante 6 meses. virtuale ci permette di determinare Si tratta di un reality show. Difatti la forza gravitazionale Es un reality show. viene attribuita allo scambio Io di lavoro con i computer. tra le particelle che compongono i due corpi. Trabajo con Le ordinadores. particelle scambiate siano virtuali. Ti piacerebbe guardare la TV? Sì, producono senza dubbio un ¿Te effetto gustaría ver la televisión? Si deve infatti ad essa la rivoluzione orbitale Il della Terra gatto è intorno. sotto il tavolo. Le forze gravitazionali, le più deboli, El gato está debajo de la mesa. quanto in analogo alla luce Ti andrebbe qualcosa da bere? dall'effetto dovuto alla ¿Quieres algo de beber? La seconda Quella categoria è la forza una buona elettromagnetica scuola. che agisce tra particelle di carica Es elettrica. un buen colegio. Di queste particelle di carica elettrica ce ne sono Ti porterò alla fermata dell'autobus. ma non agisce particelle prive di carica come i Te gravitati. llevo a la parada del autobús. La forza L'auto è stata riparata. La forza El coche ha sido arreglado. è circa 1 A dopo. seguita da 42,0 Te veo más la tarde. forza gravitazionale. Prendo la stessa cosa. Oppure negativa, la forza tra cariche opposte è repulsiva. Tomaré lo La mismo. forza tra cariche uguali è attrattiva. Non essere dura. No seas duro. Anche la forza Sto elettromagnetica studiando è storia. attribuita allo scambio di un gran numero di particelle Estudio historia. che sono in questo caso i cosiddetti È fotoni. corretto. Di nuovo, i fotoni Así es. sono particelle virtuali. Che giorno della settimana è? Anche ¿Qué día de la semana es? elettromagnetica non è niente altro che Lavoro nell'editoria. Esistono ancora queste due forze. Trabajo en una editorial. La forza gravitazionale Mi forze porti che hanno a l'equivalente casa. classico, nel senso che esistono ¿Me anche llevas a casa? grandi dimensioni in natura. L'anno seguente. Esistono altre due forze El año che sono siguiente. scoperte recenti, molto recenti, La alcune di notte esse, scorsa. che sono la cosiddetta forza nucleare debole Anoche. e la forza nucleare A forte. che ora è successo? Hanno la caratteristica di non essere ¿A qué hora un ocurrió? classico analogo, avvengono soltanto all'interno Questo del nucleo è all'interno della tutto. materia. Quindi sono delle cose che hanno un effetto Eso es. caratteristico ma non hanno l'equivalente classico. Ho Quindi già sono delle pagato. cose che vanno scoperte Ya he direttamente pagado. guardando la profondità Mi della piace il cibo forza piccante. nucleare debole. Me gusta la comida picante. Particelle di doppio Circa un anno. Z furono Como un sviluppate año. negli anni 80
È da questa parte. al CERN, da me e da altri Es colleghi. por aquí. E effettivamente Lui è funziona molto non atletico. soltanto quando le distanze tra Él es muy atlético. le elementari sono inferiori a 10 alla meno Sbrigati. 16 centimetri. Sono 10 alla meno 16 centimetri. Date prisa. Le forze Questo dovute è il mio amico. appaiono. Este es mi amigo. Questa casa è molto grande. Caratteristiche Esta casa es muy grande. dei quark È queste sono scomodo. mediate da quanti Es inoportuno. virtuali come prima. Questo era insolito. Quindi due quark, quindi un sistema Fue virtuale. poco habitual. Questi sono i cosiddetti gluoni. Anche i gluoni Come sono lo oggetti sai? di massa zero, come il fotone. ¿Cómo lo sabe? Però sono molto più È complessi. affascinante. Mentre c'è un gravitone, mentre c'è Es fascinante. c'è un fotone, ci sono Nel giro di una settimana. associati ai quark En una semana. hanno la caratteristica di È lì. mediare le interazioni Es allí. tra quark, esattamente allo stesso modo. Mi sono in cui grattato. le cariche sono mediate Me arrasqué. Sei fantastico. l'insieme delle forze che sono Eres responsabili asombroso. dei quark Non posso farlo. dei gluoni e delle particelle No puedo hacerlo ahora. è abbastanza complessa, io l'ho descritto Posso in questa aiutarti? volta, ve lo lascerò per leggere, certamente sono cose che si guardano Puedo ayudarte. con la calma e la tranquillità dello studio. Hai E fratelli quindi o io direi che sorelle? a questo punto penserei di arrivare qua ¿Tienes hermanos o hermanas? un'ora per presentare queste cose. Sono Vi lascerei molto il resto affidabile. a queste famose domande che vi elettrizzano. Soy muy de fiar. al massimo livello. Sono Quindi stato la conclusione, come volevo licenziato. dire, è essenzialmente che oggi Me ci troviamo despidieron. di fronte alla conclusione Fa freddo della materia delle particelle elementari. Hace frío e fuera. noi siamo fatti dei quark, Sono dei malato. gluoni, dei fotoni, eccetera, e delle loro forze. Estoy Ciò enfermo. non vuol dire che non esistono altre Sei soluzioni, che bello. non esistono altre forze. Ripetuto già all'inizio, Eres esistono preciosa. le interazioni dovute Mi a sono questa materia tagliato. oscura. Certamente c'è della materia oscura nell'universo. Me E corté. questa può essere una forma di materia diversa da quella che Cominciamo. siamo fatti. Certamente esisterà. Comencemos.